¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Hoy continuaremos con el contraste de las dos posturas del cristianismo que hemos venido estudiando. En el video anterior estudiamos el primer punto del calvinismo y el arminianismo y concluimos que Adán en su estado original sí tenía libre albedrío, pero como pecó lanzó a toda la humanidad a la esclavitud al pecado. Si no has visto el video anterior con el nombre de depravación total o libre albedrío que está en mi canal, te animo a que lo veas para que tengas un mejor entendimiento de este. Porque si no, puedes llegar a malinterpretar algunas cosas que diremos en este video. Esta doctrina es de las más escandalosas. Siempre que se habla de esto, se produce un gran debate entre ambas posturas. El arminianismo dice que la elección de Dios es condicional, porque según ellos, Dios a través de su presciencia, conocimiento previo de todas las cosas, vio quiénes le iban a aceptar y quiénes no, y entonces Dios, basándose en eso, escogió a los que le iban a aceptar. Ellos se basan en el texto de 1 de Pedro 1, versículo 2, que dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto implica que la elección principal depende del hombre y no de Dios. Pero recordemos lo que vimos en el video pasado. Por cuanto el hombre cayó en su totalidad en el huerto del Edén, él quedó esclavizado al pecado, de manera que siempre elegirá de una manera libre, pero siempre hacia el pecado. El hombre está inhabilitado para buscar a Dios. En el texto que ellos toman como base, hay algunas palabras clave que nos ayudarán a entender correctamente lo que este texto enseña. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto nos dice que fuimos elegidos por Dios aún desde antes que existiéramos. Él ya nos conocía. Pero después dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice claramente que fuimos elegidos para obedecer, y no porque Dios vio que nosotros responderíamos positivamente al escuchar el Evangelio. Por otro lado, los calvinistas dicen que la elección de Dios es incondicional, porque no hay nada en nosotros que nos pueda condicionar para recibirla. Lo que Dios ve en cada ser humano es pecado y nada más. La palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia solamente, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa salvos por gracia? La gracia es un favor inmerecido que Dios le da a los que Él quiere. Es algo que no puede ser exigido o demandado. Veamos un pasaje bíblico que afirma esto. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este texto dice que fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos que algo es puro, es que no hay mezclas en ello, de manera que absolutamente nada fue tomado en cuenta en nosotros para que Dios nos escogiera. Toda la Biblia está llena de esta gran verdad. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham. Él no estaba buscando a Dios. Dios escogió a Moisés, escogió a Jacob, escogió a David, etcétera, etcétera. De manera que esto no es nuevo, es algo que ha estado a lo largo de toda la historia. La razón principal por la cual este tema es tan controversial y debatido es porque no se entiende la condición verdadera del ser humano. Por esto, es de vital importancia entenderlo. Por ejemplo, un médico debe de hacer un diagnóstico correcto de su paciente para poder recetarle el tratamiento adecuado para su enfermedad. Sin un diagnóstico correcto, es imposible que el enfermo pueda recuperarse. La condición del hombre es muerte en pecado. Lo vimos en el video anterior y el tratamiento que necesitamos es la regeneración. Al no entender esto, cuando se habla de esta doctrina, muchos presuponen que Dios es injusto, porque escoge a algunos y a otros no. Primero que nada debemos entender que la salvación es un regalo de Dios que nadie merece. Todos merecemos el infierno justamente. La elección de Dios en la salvación no es arbitraria. Dios no está sentado y ante su trono todo el mundo queriendo ser salvo y Dios diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, como nadie está buscando a Dios, Dios mismo se reserva el escoger a los que Él quiere para su propia gloria. ¿Es esto injusto? En ninguna manera. Pues como hemos dicho, nadie la merece, nadie puede acusar a Dios de injusto. Romanos 9, versículos 14 al 18 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés,
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Muchos dicen: si Dios ya escogió a los que han de ser salvos, ¿para qué predicamos o nos esforzamos en ser salvos? No es un argumento bíblico. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo, al igual que todos nosotros, no sabía quiénes son los escogidos. Es algo secreto que le pertenece a Dios. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura y el Espíritu Santo de Dios se encargará de salvarlos. Nadie tiene que investigar si es escogido para entonces venir a Cristo. Lo único que necesitamos saber es que somos pecadores y que merecemos la condenación eterna. Pero Dios, por amor, envió a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. ¿Qué sucede con los que no son escogidos? La Escritura enseña que Dios hace todo para su gloria. Romanos 9 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De manera que los que no serán salvos son para alabanza de su justicia, y los que serán salvos para alabanza de su gracia. Veamos unas verdades bíblicas. Como el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios, Dios soberanamente nos elige sin tomar en cuenta nuestras obras. La elección de Dios en la salvación no es injusta, porque nadie la merece. Nosotros debemos predicarles a todos, pues es un mandato. Dios se encargará de salvarlos. Nadie tiene que saber si es escogido para venir a Dios en arrepentimiento y fe. Lo único que tenemos que saber es que somos pecadores y que merecemos la justa ira de Dios. Meditemos en esto. Si Dios no nos hubiese escogido, nosotros nunca lo escogeríamos a Él. Por esto el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Glorias y aleluyas a nuestro Señor por escogernos. Hermanos, yo no sé qué piensen ustedes, pero a la luz de las Escrituras y de nuestra condición caída, qué bueno que Dios nos escogió, porque si no, no habría salvación. Bueno, nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Compartan el video, suscríbanse. Abajo les dejaré otras enseñanzas para complementar este pequeño tema, ¿verdad?, que he hecho. Y hasta la próxima. Dios les bendiga.